Nuestro encuentro de hoy se llamará Planificación Estratégica como herramienta fundamental para cautivar nuestro cliente ideal. Y eso tiene que ver precisamente con conocer la esencia de la organización y cómo ésta está fundamentada. ¿Cuáles son los elementos que comprenden esa decisión de creación? Ese por qué creamos la organización, por qué creamos la empresa, por qué creamos nuestro proyecto. Y cuando respondemos esa pregunta, definitivamente vamos a tener diversos elementos que permiten dar fortaleza a ese objetivo que queremos lograr. Y una vez que lo definimos y lo tenemos claro, enrutamos ese camino y es la creación del para qué. El para qué viene dado en qué es lo que buscamos o qué es lo que pretendemos cuando realizamos esa serie de acciones que forman parte del quehacer de cada día. Y entonces damos como origen a la siguiente función, que sería el cómo vamos a ejecutarlo. Y entonces engloba una serie de pasos que comprenden unos elementos extraordinarios, pero debemos conocerlos, verlos y definirlos con mucha claridad. ¿Por qué? Porque no solamente depende de que nosotros lo sepamos, sino también de que cada uno de los colaboradores que forman parte de nuestra organización los conozcan y los comprendan. Entonces, desde el punto de vista de la planificación estratégica, que es ver la organización como un todo, comprender que cada elemento, por muy pequeño, por muy grande que sea, va enrutado al logro de los objetivos, definimos entonces lo que es la visión de la organización. Que la visión es ese paso o ese momento hacia donde queremos elevar nuestra organización. Que ¿cómo se logra? Se logra con el trabajo diario, con esa gestión diaria, con esas ganas de hacer, con esas ganas de formar y con esas ganas, por supuesto, de creer. Luego definimos entonces cuáles son las acciones que haremos para lograr esa visión. Y eso está relacionado con nuestra misión. Así es. Nuestra misión es un conjunto de acciones diarias que realizamos para lograr o para alcanzar nuestra visión, que es el objetivo a más largo plazo. Para ello, necesitamos, digamos que juntar una serie de elementos que son importantes en este proceso. Esta serie de elementos tiene que ver principalmente con los valores que marcan la esencia y dónde nace nuestra organización. Son elementos fundamentales porque con ellos vamos a englobar cada una de las acciones que tenemos. Nuestras acciones deben ir enmarcadas en nuestros valores. ¿Por qué? Porque definen puntos como integridad, amor, desarrollo, respeto, relevancia hacia los clientes internos y hacia los clientes externos. Entonces, eso también nos va a permitir delimitar o definir cuáles son los límites hasta dónde nos podemos mover y cómo nos podemos identificar o cómo nos podemos relacionar con cada una de las personas que tienen contacto directo con nuestra organización. Tomando en consideración todo esto, pues viene ese proceso de establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Obviamente, estos objetivos a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo deben ir encaminados a un objetivo general que no es más que la visión de la organización. Cada objetivo va a definir luego una serie de metas, una serie de momentos y todos deben tener un hilo en conjunto, deben tener una secuencia. Cada uno no puede ir alejado del otro. Eso es como cuando preparamos una receta de cocina que decimos que primero, por ejemplo, si preparo una torta, primero va el azúcar, luego va la margarina, luego van los huevos y así sucesivamente. Así mismo es el funcionar de nuestra organización. No podemos pretender vender un producto que no hemos comprado, a menos de que tengamos un método de trabajo en ese sentido. Pero suele suceder que todo tiene un procedimiento y todo va enmarcado en un procedimiento. Entonces, una vez que definimos todo esto, procedemos a seleccionar a los colaboradores que van a formar parte de la organización. Y deben ser personas que en esencia se identifiquen con nuestros valores o sean capaces de identificarse con nuestros valores. Y asimismo, regalarle, ofrecerle o dotarle de toda la información necesaria o toda la información relacionada con nuestra empresa. Esa información que les va a permitir saber cuál es nuestra visión, nuestra misión, cuáles son nuestros valores, pero además conocer
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, que son elementos importantes para dar a conocer nuestra organización y para valernos de ellos en el momento que podamos representarla. Luego entra en juego un elemento fundamental y es el producto o servicio que estamos ofreciendo. Cuando ofrecemos un producto o servicio, él tiene ciertas características que son importantes a la hora de poderlos ofrecer y a la hora de poder cautivar al cliente. Entonces, volvemos a ver, ya tenemos un colaborador que sabe cuál es nuestra visión, sabe cuál es nuestra misión, sabe cuáles son nuestros valores, entonces está consciente de hacia dónde queremos ir, de qué hacemos para llegar a ese lugar, de cuáles son los valores que nos delimitan. Entonces, de esta manera, conocen nuestras debilidades, nuestras fortalezas y todos los elementos que conforman la empresa para una vez entonces proceder a enfocarse en el producto, nuestro producto ideal o nuestro servicio ideal. Ese producto o servicio que tiene ciertas ventajas, tiene ciertas características competitivas además que son exclusivas de él. Esas características hacen su esencia y permiten diferenciarlo de otros que se encuentran en el mercado. Y es así como nuestros colaboradores cuentan con todas las herramientas de conocimiento necesarias para poder ofrecer y posicionar nuestro producto en el mercado. Tomando en consideración todo esto y viene, digamos, habiendo conocido todo lo que es la parte interna de nuestra organización, viene el proceso de cautivar el cliente. ¿Cómo cautiva el cliente a nuestro colaborador? Para que él pueda lograr ese objetivo, primero nosotros como CEO, como gerentes, como directores, como dueños de las organizaciones, debemos definir quién es nuestro cliente ideal. Esa persona que se alinea también con nuestros valores, con nuestra esencia. Esa persona que cuando piensa en un producto puede pensar en nosotros porque tiene la capacidad para adquirirlo, tiene el criterio para elegirlo y por supuesto tiene el conocimiento necesario para saber que el producto que nosotros realmente ofrecemos es el que él necesita. ¿Y cómo podemos identificarlo? Entonces, nos vamos a hacer una función o a cumplir una función fundamental que no es más que el estudio de mercado. Ese estudio de mercado nos va a permitir conocer una población, pero que esta población, de acuerdo a sus características, se va haciendo más específica, más pequeña y más con una mayor selección. Entonces, de esta manera, cuando definimos cuál es nuestra población, cuáles son nuestros clientes ideales, buscamos la manera de conocerlos. ¿De qué conocemos de ellos? Bueno, precisamente el quiénes son, qué es lo que hacen, las edades que los comprenden, qué les gusta comer, qué les gusta ver, qué les gusta hacer, qué producto necesitan. Y una vez que recopilamos toda esta información, pues entonces diseñamos las estrategias de mercado que nos permitan llegar a ellos y transmitir la información que desean escuchar en el momento que lo desean escuchar o que realmente lo necesitan. Información que además les va a permitir llegar a ese momento de impulso de que cuando tengan una necesidad no piensen cuál será la mejor opción, sino piensen en nosotros como su mejor opción. Además, conocer las necesidades que ellos tienen nos permiten realmente llegar a ese punto de satisfacción en el que somos la opción ideal para nuestro cliente. Un cliente que está necesitado de una solución a un problema determinado. Un cliente que está esperando de alguien que le pueda brindar un servicio, pero que además sea un servicio de calidad, que no solo le permita vivir un momento o le permita satisfacer la necesidad, sino que le permita vivir una experiencia que inicia en el momento en el que la necesidad surge, en ese primer momento en que piensan en nosotros como opción. Que cuando surge la necesidad digan, wow, Brújula Gerencial es lo mejor, porque definitivamente allí está todo lo que yo busqué, ese momento, ese servicio en la preventa, ese servicio durante la venta, pero además ese servicio postventa que me permite conocer entonces cuáles son las necesidades posteriores del cliente, si realmente se encuentra satisfecho, si tengo la oportunidad de vender algo más, porque muchas veces sucede esto, muchas veces vendemos un producto y creemos que ahí muere la venta, pero puede pasar que tenemos 10 productos distintos que son
capaces de generar beneficio al cliente y que no los estamos ofreciendo, no los estamos vendiendo porque simplemente creemos que ahí se detiene todo. Entonces es precisamente esta experiencia en el marco de la venta, desde donde surge la necesidad hasta el servicio postventa o hasta el vender productos de posterior adquisición, es fundamental porque para ellos o para nosotros pueden servir de referencia para captar nuevos clientes, tomando en consideración también que la palabra de un cliente bien atendido o de un cliente satisfecho puede ser multiplicada muchos más, pero un cliente mal atendido definitivamente puede hacernos más daño. Entonces, delimitar todas las estrategias, todas las comunicaciones, todos los elementos que nos permiten llegar mejor a un cliente, esas estrategias van a ser la clave para garantizar el éxito en nuestras organizaciones. Esto fue Brújula Gerencial y la planificación estratégica para cautivar a tu cliente ideal.